Bien, vamos a hablar del tema de lo que es la accesibilidad que hizo el Ministerio para poder mejorar la situación de salud a partir de cierto momento del año 94. Antes de esta época ya teníamos las atenciones, pero todas tenían que tener un costo, entonces la gente no accedía fácilmente al sistema de salud. Entonces nuestras atenciones en todo lo que se refería a laboratorios, ambulatorios, hospitalizaciones y demás, tenían un costo y tenían que ser pagados por el paciente, sin interesar si este paciente vivía en el área urbana o rural. Nuestras coberturas en general eran muy malas, las únicas que mejoraban algo eran el control prenatal y las vacunaciones, porque estaban asociadas a una donación de alimentos que se hacía en los clubes de madres. De esa manera las madres asistían a la consulta y podían acceder a los servicios. Todo esto significó que los servicios de salud en general tenían muy bajas coberturas de ocupación cama muy baja. El Viedma, por ejemplo, para esos años, estamos hablando de los años antes del 94, la ocupación cama en el mejor de los casos llegaba al 40%. Entonces había una subutilización de la capacidad instalada y también del parto institucional era sumamente bajo. Los partos se hacían a nivel domiciliario. El año 94 se genera una ley que es la 1551 y esta ley lo que hace fundamentalmente es entregar recursos a los municipios, recursos económicos a partir de los habitantes que tiene cada municipio. Es por eso que ustedes van a ver que cuando hay elecciones o cuando hay censo poblacional, la gente se va hacia sus municipios para ser censados ahí, de tal manera que los recursos económicos que asigna esta ley no disminuyan a los municipios, porque a partir de esos fondos son los que el municipio va a poder trabajar todas las actividades que desarrollan normalmente. Esta ley también le asigna a los municipios la propiedad y la administración de los servicios de salud de primero y segundo nivel y a la gobernación los de tercer nivel, lo que ahora está en vigencia, o sea, hoy en día está funcionando así. Entonces, estos establecimientos están administrados por los diferentes estamentos, sean municipales o de gobernación. El Viedma, por ejemplo, es dependiente de la gobernación y todos los recursos económicos que significa el reponer medicamentos, materiales y demás están en dependencia de la gobernación. Bien. ¿Cómo evoluciona el seguro público? El año 96 se genera lo que se llamó el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez. ¿Por qué maternidad y niñez? Porque estos dos grupos poblacionales eran los que tenían los peores indicadores en salud y se medía la situación de salud de un país en base a indicadores de mortalidad tanto materna como de niñez. El año 96 se genera a partir de un decreto supremo este seguro y el año 99 se amplía a un seguro básico de salud que fue un poco menos complejo que este en las prestaciones, pero más amplio en cuanto a población. A partir del 2003 recién el tema de salud se trata con la ley y en 2003 se establece lo que se llamó el SUMI, que ustedes han debido escuchar en algún momento, el Seguro Universal Materno Infantil, otra vez focalizando la atención fundamentalmente en el binomio madre-niño. Después de un tiempo, más o menos 10 años, estos servicios o este seguro se amplía, pero se amplía no en la parte materno-infantil como tal, sino que se adiciona a esta metodología, a esta administración del SUMI, se adiciona el seguro del adulto mayor,
que para entonces se manejaba de forma paralela y se administraba de una forma distinta. Todo el seguro en general, a partir de la ley del 2003, es a reembolso. El seguro del adulto mayor para esas épocas estaba en base a que son los aportes que hacía el municipio a las cajas para que puedan ser atendidos los adultos mayores que estaban registrados en cada municipio. Esta situación generó mucha disparidad en la atención en los seguros y por lo tanto en 2003 se genera un nuevo nombre en el seguro, que es el seguro de salud integral, y de esa manera se incorpora el adulto mayor. ¿Están acá? Así pasa. El 2019 cambia un poco este seguro, que es lo que ahora está vigente, y lo que se hace es abarcar a toda la población, ya no se focaliza solamente en el binomio madre-niño, sino que se atiende al resto de la población que no estaba cubierta por el seguro del corto plazo. Entonces, la ley del SUMI, que se genera en 2003 en base a dos leyes, la 24, 26, 32, 50, la del SPAM, que en realidad está temporalmente en la misma época que el SUMI, se la genera por una ley específica 33-23. Después, el SIS, o el Seguro de Salud Integral, se llama como la ley 475. Van a encontrar todavía documentos que hablan de esa ley 475, que hoy en día ya prácticamente no es vigente, porque ahora la 1152, que ha creado el SUS, es la que está vigente, y en esta ley se ha adicionado el resto de la población que estaba sin seguro de corto plazo. ¿Qué es lo que es importante tal vez por ahora retener? Es de que para estas leyes, este seguro, estableció que todos los establecimientos de salud, no importando el nivel de complejidad que tuvieran, deberían tener una farmacia, que la llamaron farmacia institucional municipal. ¿Por qué? Porque es de dependencia municipal de forma absoluta, vale decir que desde el personal hasta su administración es municipal. En eso no tiene ningún tipo de participación el CEDES ni tampoco el ministerio. Esta farmacia institucional municipal que se establece en cada uno de los niveles de complejidad de los establecimientos de salud, proporciona todo el material, el medicamento, los reactivos que se requieren para la atención de los pacientes que vayan a acudir a ser atendidos en el establecimiento de salud. Por lo tanto, su complejidad va a estar acorde según el nivel donde se encuentre. Se instaura un software que permite el registro de todo el movimiento que se realiza en esta farmacia institucional municipal, para que se pueda tener un reporte de los movimientos de medicamentos, materiales y reactivos, de tal manera que no se queden desaprovisionados o hubiera rompimiento de stock, que es lo que técnicamente se habla. ¿A través de qué instrumento? A través del instrumento que es el recibo recetario. Todas las atenciones que se hacen en los servicios terminan con un recibo recetario para poder suministrar al paciente los medicamentos o utilizar el material de la atención que se vaya a requerir. Todo eso va a ser registrado por el personal que está manejando la FIN en el software del SAL, si es en el primer y segundo nivel, y en el CIAL, si es del tercero, que es exactamente lo mismo. Esto significa Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos, y en el CIAL el Sistema de Administración Logística. Entonces es exactamente lo mismo, pero con mayor complejidad en cuanto al material que va a manejar, porque esto se va a referir al CIAL al tercer nivel. Les decía que el recibo recetario va a ser registrado por la FIN diariamente. Si la FIN por alguna razón no ha introducido todos los recibos recetarios y ha llegado a fin de mes, que le falta introducir una semana,
el sistema se cierra automáticamente y ya no puede ingresar otros recibos recetarios del mes anterior porque el sistema no le permite. Entonces va a tener que reportar una menor cantidad de prestaciones y de alguna manera también en el registro va a haber una menor cantidad de reportes de la utilización durante ese mes. Eso podría afectar para el abastecimiento de los medicamentos o de lo que vaya a ser materiales también. Entonces, lo que se recomienda es que la introducción de los datos debe ser de forma diaria y terminar todos los días con todos los recibos recetarios que se han emitido. El REPES, que es el reporte de prestaciones, se emite mensualmente. Automáticamente el sistema, el último día del mes, emite el REPES. El REPES es un reporte de prestaciones, como les decía, en el cual se informa al municipio qué cantidad de pacientes hemos atendido y cuánto nos ha costado, si vale el término, esas atenciones. En realidad va más por el tema de la especificación de prestaciones. Lo que el municipio recibe como información es que tiene que reponer esa cantidad de medicamentos al establecimiento de salud para evitar el rompimiento de stock. Eso lo hace mensualmente. El municipio no compra los medicamentos, no debería comprar los medicamentos de forma mensual. Los medicamentos se adquieren de forma trimestral. Para eso, el REPES emite el consolidado de programación trimestral. Este consolidado de programación trimestral lo que hace es acumular los datos de los 3 últimos meses que se han atendido pacientes y ese reporte de cantidad de medicamentos multiplica por 1.5. Vale decir que incrementa la cantidad de medicamentos que se han manejado durante esos 3 meses en un 50%. ¿Por qué? Porque el proceso de cotización y compra para poder reponer lo que dice el CPT tarda más o menos entre 30 y 45 días. Entonces, si nosotros estamos hablando de un trimestre, prácticamente la mitad del trimestre estamos en el proceso administrativo. Para evitar que haya una dotación menor de medicamentos o de materiales a la farmacia cuando se haga la adquisición, es por eso que el CPT multiplica el factor por 1.5, la cantidad de medicamentos y materiales por 1.5. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido esa parte? Ya. Bien, una vez que ha hecho la cotización y compra, va a dotar a la farmacia y de esa manera va a reabastecer todo lo que se ha utilizado en la atención de pacientes en los últimos 3 meses. La plata sale de la coparticipación. De la coparticipación vamos a hablar de esto el viernes, o el viernes que me toca en la tarde, y vamos a hablar de dónde sale el dinero para el financiamiento de esto. En realidad no son fondos municipales, son fondos asignados al municipio que se disminuyen para entregar el dinero suficiente para manejar el seguro. ¿Qué es lo que ha pasado con el seguro? Lo que les decía hace un instante. Primero se genera por la ley del SUBI. Cuando era el SUBI nosotros atendíamos a la población menor de 5 años y mujeres embarazadas. Esa población más o menos, si ustedes calculan, estamos alrededor del 17%. Después, el seguro gratuito de vejez atendía a las personas mayores de 60 años, aproximadamente un 7%. Cuando se genera el SIS, el Seguro de Salud Integral, en realidad se suman estas 3 poblaciones y el porcentaje de población que se atiende a través de ese seguro está alrededor del 25%. Un 25% de la población general en Bolivia está asegurada en lo que es el corto plazo. Vale decir, Caja Nacional Petrolera, Cordes, todas las cajas universitarias, todas las cajas que ustedes conozcan, están dentro de esta columna que marca el 25% entre beneficiarios y asegurados, suma máximo 25%. Esto está muy relacionado con la cantidad de gente que está asalariada en el país. Entonces ustedes pueden pensar que alrededor de un 75% de la población del país que es económicamente activa
tiene su propia actividad que no recibe un salario de ningún otro ente o de alguna otra persona que pueda haberlo contratado. Entonces, ¿qué hace el seguro? Es cubrir todo ese resto de población, ese 75% que no tiene cobertura del seguro de corto plazo. Por eso el SUS van a encontrar en todos los servicios que están sobresaturados, porque la infraestructura, toda la capacidad instalada, en realidad no ha sido diseñada para absorber este porcentaje de población. En realidad atendíamos al 25% y de un momento a otro se ha sumado el doble de población para poder atender lo que se tenía en capacidad instalada. Entonces ahí tenemos que el viernes, por ejemplo, tiene mucho movimiento de paciente y falta de camas y no se espera ni siquiera 24 horas para pasar a un paciente a otro. Bien, así de rápido he tenido que hacerlo, lo siento, pero no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.